Perfecto. Bueno, como llamado a la adoración, el día de hoy quiero leer un salmo muy cortico de apenas 2 versículos. Y ese salmo es el Salmo 117. No sé si ustedes algún día lo han leído, es bastante cortico, pero es un salmo que de alguna manera nos llama a la adoración. Y el salmo dice lo siguiente: alaben al Señor, naciones todas, alábenle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Este salmo, pues como ustedes lo pueden ver, hace un llamado a alabar al Señor, y es un llamado no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Entonces vemos cómo ya desde el Antiguo Testamento el Señor estaba invitando, ¿verdad?, a la adoración a todas las personas, a todos los seres humanos, pero también vemos que la razón por la que invita al llamado a la adoración es por la misericordia y la fidelidad eterna del Señor. Yo creo que todos nosotros de alguna u otra forma hemos podido gustar tanto de la misericordia como de la fidelidad del Señor. Así que si usted ha probado las mieles de las virtudes de Dios, y ha probado estas preciosas verdades y virtudes del Señor, yo le invito entonces a que cantemos juntos la canción de la Reforma, ¿no? Que es una canción en donde exaltamos a Dios por su palabra, por la bendición que nos da a través de la fe y de otras verdades que también nosotros podemos conocer y por las cuales podemos alabar a Dios. Entonces, como sé que algunos de ustedes recién están empezando a conocer la letra de la canción, la voy a compartir aquí en el chat de Zoom para que ustedes la puedan tener allí y para que juntos pues podamos cantar solo la gloria al Señor. Voy entonces a compartir pantalla y cantamos juntos. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo en Cristo hay justificación. Su justicia es nuestro clamor. Él satisfizo tu gran ley. Sobre la cruz nos libertó. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a
la gloria a Dios. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro buen y fiel Dios, quien es misericordioso, quien es fiel, y nosotros hemos podido gozar siempre de su amor y de su fidelidad. Para continuar, quiero leer un pasaje que creo que todos nosotros ya conocemos, y es un pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 14 al versículo 15. Y dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Una de las cosas que el Señor nos enseñó cuando debíamos orar era pedir que su reino viniese. Y ese debe ser uno de los anhelos del corazón que debemos tener los creyentes. Y eso incluso lo hablábamos con Oscar en uno de los programas del aterrizaje. Nosotros deberíamos orar porque el reino de Dios venga. Y de acuerdo con esta verdad que nos enseñó el Señor Jesucristo con respecto al reino de Dios, yo quiero invitarlos a que en esta mañana cantemos juntos que el reino de Dios venga, pero también que entendamos lo que eso significa. Cuando nosotros cantamos para que el reino del Señor venga, estamos pidiendo que su gobierno, su soberanía, se extienda a todos los corazones de las personas. El Señor reina en todas partes, pero aún hay personas que se resisten a su reinado. Conocemos hermanos, amigos, padres, familiares, que aún no se han rendido ante la soberanía del Señor. Así que cuando cantamos que venga el reino de Dios, pedimos para que su soberanía se extienda aún a los corazones inconversos y aún a esas áreas de nuestra vida que no se han rendido delante de Él. Entonces, una vez más les comparto la letra de la canción al chat para que si usted no la conoce, la pueda copiar, la pueda pegar en una de sus notas y podamos cantar juntos que venga el reino del Señor. Tener internet ultra rápido en cualquier lugar, en cualquier momento y en 6 segundos. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser. Que a Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se
Bueno, entonces espero que ese sea pues uno de nuestros anhelos, ¿verdad? Que estemos nosotros siempre orando porque el reino del Señor venga. Ahora vamos a orar antes de la reflexión bíblica, como siempre lo hacemos. Y ustedes saben que, como lo hemos visto y lo han hecho nuestros colaboradores, la idea es que podamos orar, bueno, uno, en primer lugar, por los atributos de Dios. Vamos a exaltar a Dios por lo que Él es, ¿verdad? Y por lo que Él ha hecho. No vamos, digamos, a empezar una oración con peticiones, sino que vamos a orar primero exaltando el nombre de Dios. Después vamos a hacer una oración por nuestro core group. Y pues el anhelo de mi corazón es que no solamente estemos orando por el core group en estos días domingos, sino que también usted en su oración personal diaria recuerde el core group de plantación y esté orando por nosotros y por, cuando me refiero a nosotros, hablo en general, no solamente al pastor plantador, sino por todos nosotros en la labor que estamos iniciando. Y por último, sí, presentar algunas peticiones que podamos tener. Voy aquí a Muchas gracias a todos. silenciar el micrófono que se ha activado. Perfecto. Listo. Vamos entonces a orar. Señor, te damos gracias por este día y te exaltamos, Señor, por ser un Dios tan fiel y misericordioso para con nosotros. Como lo decíamos en el llamado a la adoración, Señor, tú eres un Dios de misericordia y eres un Dios fiel. Y por esa razón mereces que todos los pueblos y todos nosotros te exaltemos y te alabemos. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por la Biblia. Gracias por la fe. Gracias por Cristo. Gracias por darnos la oportunidad de vivir una vida para tu gloria. Gracias, Señor, por la obra que has hecho al inaugurar tu reino, como lo veíamos en el primer mensaje de Marcos, Señor. Y gracias por cada cosa que haces, Dios. Gracias por tu infinita misericordia extendida hacia nosotros. Hoy, Señor, te exaltamos y te adoramos por lo que tú eres y por lo que tú has hecho, por la obra infinita de redención que has hecho en cada uno de nosotros. Oramos también, Señor, por este core group. Tú sabes, Señor, lo que significa la plantación de iglesias y sabes de la necesidad que tenemos de ti para continuar esta obra. Ayúdanos como grupo, Señor, a ser sabios, a tomar las decisiones correctas, Señor, en lo que ha de venir para este core group y que este proceso que vamos a empezar, Señor, de fundamentación en el Evangelio y que ya hemos empezado incluso con la exposición de, de esta palabra del Evangelio de Marcos, seas tú ayudándonos y guiándonos y dándonos corazones de verdaderos creyentes, pero también corazones serviciales para tu gloria, Señor. Oramos también por el mensaje que vamos a dar a continuación. Abre nuestro corazón, que sea receptivo, como siempre lo oramos, para que tu palabra sea bien recibida. Y Señor, que podamos, a pesar de la distancia, estar conectados en un mismo espíritu, con un corazón de adoración, al escuchar tu palabra expuesta y predicada. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, bueno. Vamos entonces a iniciar con la reflexión bíblica, que como ustedes saben, viene con el Evangelio de Marcos. Después de una larga pausa, ¿cierto? Retomamos nuestra serie sobre el Evangelio de Marcos. Y no sé si ustedes lo recuerdan, pero el primer texto que estudiamos fue Marcos capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 15. Y en esa oportunidad nosotros vimos cómo Marcos presenta a Jesús y su mensaje. Entonces, ¿quién es Jesús? Bueno, de acuerdo con Marcos, es el Mesías, Hijo de Dios. ¿Cuál es su mensaje? El reino de Dios se ha acercado,
arrepiéntanse y crean en el Evangelio. A grosso modo, eso fue lo que vimos en nuestra primera enseñanza, ¿verdad? En la primera enseñanza del Evangelio de Marcos. El día de hoy vamos a continuar con otra sección de este Evangelio, así que yo los voy a invitar a que me acompañen con su Biblia a Marcos capítulo 1, pero esta vez vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 39. Marcos capítulo 1, del versículo 16 hasta el versículo 39. Y mientras buscan el pasaje allí en sus Biblias, yo quiero invitarlos a que no perdamos de vista la continuidad que existe entre el pasaje que vimos primero y el texto que vamos a ver el día de hoy. En el versículo 15, como yo lo leía hace un momento en la etapa de la adoración, nosotros veíamos que Jesús afirma que el reino se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Así que lo que vamos a ver en el día de hoy son los efectos de la llegada del reino a través de la autoridad y el poder del Mesías. Vamos a ver los efectos que produce la llegada del reino a través de la autoridad y del poder del Mesías. Así que, sin más preámbulos, leamos el pasaje, Marcos capítulo 1 del versículo 16 al versículo 39. Dice la palabra de Dios. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida, su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús le respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí,
porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Señor, te damos muchas gracias por este evangelio, por todo lo que tú puedes enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, a través de estos sucesos que están registrados aquí. Hoy te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea humilde para recibir lo que tú tienes que decirnos sobre tu poder y tu autoridad. Que tu palabra sea, Señor, de alguna forma confrontando la forma en cómo concebimos el poder y la autoridad, y que podamos seguirte a ti en vez de seguir a otros poderes o autoridades que pueden carecer de lo que tú tienes, un verdadero poder y una verdadera autoridad. Oramos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si ustedes están tomando nota y quieren ponerle un título al mensaje de hoy, pues yo he titulado esta enseñanza Verdadera autoridad, verdadero poder. Verdadera autoridad, verdadero poder. En algún sentido, casi todos los seres humanos perseguimos la autoridad o el poder. Y yo pienso y estoy convencido que hay dos formas en las cuales nosotros podemos perseguir estas dos cosas. La primera forma en cómo perseguimos autoridad o poder es que buscamos ser nuestra propia autoridad. Nos gusta ser nuestra propia autoridad. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ellos comieron de ese fruto creyendo que al comer de él serían como Dios. Entonces ellos ya no tendrían que seguir otras reglas ni estar bajo la autoridad de nadie. Ellos iban a ser su propia autoridad y iban a tener su propio poder. Ahora, eso sigue siendo verdad en nuestros días. Desde la caída de Adán, todos nosotros queremos tener autoridad propia, queremos vivir bajo nuestras propias reglas, no deseamos que nadie nos imponga nada, y si nos es posible y nos dan la oportunidad, queremos tener poder o autoridad sobre los demás. El problema con esto es que por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no sabemos manejar bien el poder o la autoridad. De hecho, esas dos cosas frecuentemente tienden a salirse de nuestras manos. La segunda forma en como yo creo que nosotros perseguimos autoridad o poder es a través de una persona o de un ideal. O tratamos de ser nuestra propia autoridad o seguimos a alguien, ¿verdad? O seguimos a un ideal para que sea nuestra autoridad. Y eso puede verse de diferentes maneras. Nosotros podemos seguir a un intelectual, podemos seguir a un empresario exitoso, a un conferencista, a un youtuber, a un influencer, a una celebridad, a una ideología, incluso una ideología política. Y si nosotros vemos esas cosas que acabo de mencionar como una máxima autoridad, entonces nos vamos a someter a ellas. El problema es que muchas veces podemos seguir a la persona equivocada o podemos seguir el ideal equivocado. Y yo quisiera darles un ejemplo de esto. Por ejemplo, hubo una mujer que se llamaba Erna Flegel, ¿sí? Es una mujer o fue una mujer alemana llamada Erna Flegel, y ella dijo lo siguiente con respecto al líder político para el que ella trabajaba. Escuche bien estas palabras. Su autoridad era extraordinaria. Siempre fue educado y encantador. Realmente no tuve nada que objetar. La persona de la cual hablaba Erna Flegel en esta cita es nada más y nada menos que Adolf Hitler, el principal responsable del holocausto nazi. Aún después de ver todo lo que
Hitler había hecho, ella seguía recordándolo con un hombre de autoridad o como un hombre de autoridad extraordinaria. Así que cuando se trata de autoridad o poder, generalmente los seres humanos o nos seguimos a nosotros mismos para ser nuestra máxima autoridad o en su defecto seguimos a la autoridad o el poder equivocado. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrar verdadero poder y verdadera autoridad? ¿Dónde podemos encontrar autoridad y poder sin falencias, sin fallas y sin defectos? Bueno, eso me lleva a mi argumento para ustedes en esta mañana. Si vamos a seguir a alguien por su autoridad o poder, sigamos a Cristo. Si vamos a seguir a alguien por su autoridad o por su poder, sigamos a Cristo. En el texto que nosotros acabamos de leer, vemos cómo Marcos nos presenta la autoridad y el poder del Mesías. Y yo creo que la forma en cómo Marcos presenta esa autoridad y poder nos da motivos suficientes para servir y seguir a Cristo en vez de seguir a otros hombres. Así que en esta mañana yo quiero mostrarles dos de esos motivos por los cuales debemos seguir a Cristo y no a otros. En primer lugar, primera razón, sigue a Cristo por su autoridad inigualable. Sigue a Cristo por su autoridad inigualable. Del versículo 16 al versículo 34, el autor registra numerosos acontecimientos. Esos acontecimientos son el llamado a los primeros discípulos, la predicación de Jesús en una sinagoga de Capernaum, la liberación de un hombre con un espíritu inmundo que estaba en esa misma sinagoga, la sanidad de la suegra de Pedro y la sanidad de varios enfermos y endemoniados. Esos son los sucesos que encontramos del 16 al 34. Y cada uno de esos sucesos tiene sus particularidades, tiene sus características. Sin embargo, aunque tienen sus particularidades, tienen un tema en común, comparten algo en común. Y ese tema común es la autoridad inigualable de Jesús. Ese es el elemento que enlaza todos esos sucesos, la autoridad y el poder inigualable de Jesús. Note, por ejemplo, la autoridad con que Cristo llama a los primeros discípulos. Vimos anteriormente que el reino de Dios se ha acercado y el rey hace gala de su autoridad, llamando a unos humildes pescadores para que lo sigan. Él tiene autoridad para hacer de ellos pescadores de hombres. Tiene la autoridad para hacer de ellos pescadores de hombres. Y estos 4 hombres, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, sin pensarlo 2 veces, dejan su trabajo, note la autoridad de Jesús sobre el trabajo, y dejan su familia, porque dejan a Zebedeo, que es su padre, para seguir a Jesús. Autoridad de Cristo sobre el trabajo, sobre la familia. Observen también la actitud de aquellos que escuchan la enseñanza de Jesús en la sinagoga. Observen los versículos nuevamente 21 y 22. Versos 21 y 22 dice, entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los oyentes en la sinagoga estaban admirados. Jesús no era un maestro común, ni siquiera era como los mejores maestros de su época. Él era diferente. ¿Por qué? Porque enseñaba con autoridad. ¿Y qué significa enseñar con autoridad, pastor? Bueno, significa que Jesús no necesitaba ser avalado o aprobado por ningún rabino. Él tenía autoridad propia.
Y lo que Jesús decía era contundente, no da lugar para la duda o para el cuestionamiento. Jesús era mucho más autoritario en sus enseñanzas que cualquier otro maestro de su época que pudiese dejar boquiabierto a sus oyentes. No obstante, es interesante ver que las personas no solamente estaban asombradas por la forma en que Cristo enseñaba, sino también por el poder que él tenía para expulsar espíritus inmundos. Note los versículos 25 al 27. Dice, Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Nuevamente, la autoridad de Cristo sale a relucir. Pero esta vez se presenta de una manera sobrenatural, porque Cristo reprende y expulsa a un demonio. Ahora, cuando nosotros pensamos en un suceso como ese, eso ya suena normal para nosotros. Jesús expulsando demonios. Eso ya lo hemos leído varias veces, incluso lo hemos visto hasta en películas, ¿cierto? Sin embargo, eso no era algo, ni es algo que se vea todos los días, ¿verdad? Eso no es algo que se ve todos los días. Tampoco era algo usual en el tiempo de Jesús. Y eso es evidente por la forma en cómo las personas reaccionan. Ellos dicen, ¿qué es esto? Es una enseñanza nueva con autoridad. Él manda a los espíritus inmundos y le hacen caso. Ahora, no solamente era inusual en el tiempo de Jesús. Piensa en esto por un momento. Si usted revisa el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que ningún profeta, ningún rey, ningún maestro expulsó nunca demonios. Nadie había hecho eso antes. Sin embargo, Jesús aparece en este registro histórico y sin hacer mayor esfuerzo, reprende y expulsa a un espíritu inmundo. Ni siquiera derrama, podríamos decirlo así, ni siquiera derrama una gota de sudor. Solamente le dice, cállate y sal de él. ¡Qué autoridad tan increíble! En aquella época había algunos exorcistas que utilizaban encantamientos y realizaban rituales para intentar expulsar demonios. Hacían el hocus pocus, creo que se llama así. Sin embargo, Jesús no hace ningún encantamiento. Note bien el pasaje, él no hace ningún encantamiento, tampoco invoca un poder superior. Él es el poder superior. Él es el poder superior. No sé tú, pero personalmente yo nunca he visto autoridad como esa. He conocido hombres con autoridad, he conocido hombres poderosos, pero ninguno con un poder o autoridad sobrenatural. Nunca lo he conocido. ¿Y qué podemos decir de la sanidad de la suegra de Pedro? ¿Qué podemos decir de los enfermos y de los otros endemoniados? En el versículo 30 y 34 dice, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Yo no sé si usted pueda imaginarse ese suceso y me gustaría que por unos minutos
por unos instantes usted se lo imaginara. Jesús sana a esta mujer y al final del día de reposo vienen una cantidad de personas enfermas. Imagínese esa escena, esa cantidad de personas pidiendo ayuda y la cantidad de endemoniados frente a la casa de Pedro. Y sale Jesús y todas estas personas enfermas y poseídas fueron testigos de su poder y autoridad sobrenatural. Una cosa es que exista un rey con autoridad para gobernar. Eso es claro, está bien. Pero otra cosa es que exista un Mesías con autoridad sobre la enfermedad y con autoridad sobre el mundo espiritual. Nunca se ha visto tal cosa. Ningún ser humano sobre la tierra, por más poderoso que sea, por más influyente que sea, ha demostrado poseer tal poder o tal autoridad. Solo Cristo. Su autoridad es inigualable. Su poder es incomparable. No existe otro como Él. Así que si vas a seguir a alguien, sigue a Cristo por su poder y autoridad inigualable. Ahora, es interesante ver que en su primera venida, en la inauguración de su reino, Jesús realizó milagros y expulsó demonios. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué nos comunican los milagros? ¿Qué nos comunican la evidente expulsión de espíritus malignos? Bueno, en primer lugar, dan testimonio de la identidad mesiánica de Jesús. Recuerde que Juan el Bautista decía que después de él venía uno más poderoso que él. Entonces nos dan testimonio de la identidad de Jesús, pero también nos hablan de que lo que Jesús hizo es un anticipo de una gloria futura. Esa expulsión de demonios, esos milagros, nos muestran un anticipo de lo que será la gloria futura. Piénselo de esta manera. En su primera venida, Jesús viene y empieza a restaurar todo lo que se corrompió desde la caída de Adán en pecado. La enfermedad entró en el mundo como consecuencia por el pecado y el dominio de Satanás viene desde la caída. Sin embargo, cuando el reino de Dios llega, ¿qué pasa? Es como un encuentro entre estos dos reinos y todas las cosas empiezan a ser transformadas por el verdadero reino de Dios. Así que en el evangelio, nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque cuando el Cristo resucitado venga por segunda vez a establecer su reino en plenitud, la enfermedad va a ser erradicada para siempre. Esos milagros de sanidad anticipan que un día, en su segunda venida, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a existir más el cáncer, ya no va a haber más leucemia, ya no va a haber más ataques cardíacos, ya no va a haber más fiebres. Todo eso va a terminar para siempre con la segunda venida de Cristo. Pero eso no es todo. Satanás ya no va a tener más dominio ni influencia sobre nadie. Yo no sé si usted ha visto las noticias esta semana. ¿Cuántos robos, cuántos atracos, cuántos asesinatos han ocurrido en nuestra ciudad? Solamente en la ciudad de Bogotá. Piense en eso. La muerte de este policía que murió a sangre fría con un tiro en su rostro, o de esos hombres que o de este hombre que manejaba esmeraldas y fue asesinado por fleteros. Satanás, de alguna forma, tiene dominio sobre todas estas cosas que están pasando. Así funciona su reino, es un reino violento. Pero un día ya no va a existir más eso. Cuando Cristo regrese, ya Satanás no va a tener ni influencia ni dominio sobre nadie. El evangelio nos da esperanza, trae esperanza para nosotros, para nuestra ciudad. Como lo dice Apocalipsis 20, versículo 10, el diablo va a ser castigado y atormentado para siempre.
un día su dominio terminará, será expulsado para siempre. Así que el único líder que tiene poder para restaurar todas esas cosas que hoy en día nos afligen, el único líder que puede hacerlo es Cristo Jesús. Miren, todos esos problemas que vemos hoy, tanto de enfermedades como de dominio de Satanás en el mundo espiritual, no puede ser solucionado por un partido político, por un alcalde, por una ideología política tampoco. Y por mucho que un alcalde prometa o se esfuerce por restablecer las cosas, no lo va a lograr. Porque ninguno de ellos puede eliminar la enfermedad. Mire tan solo las potencias mundiales. ¿Qué han podido hacer para eliminar el coronavirus? No pueden hacerlo. Quizás intentan controlarlo, pero no pueden erradicarlo. ¿Qué pueden hacer ellos para evitar el dominio de Satanás en el mundo? No pueden hacer nada. Entonces la solución no está en la política, la solución no está en los hombres. La solución está en quien tiene verdadera autoridad y en quien tiene verdadero poder. Ese es Cristo. Ahora, cuando uno ve la autoridad que tiene Jesús sobre todas las cosas, recordemos, autoridad sobre el trabajo, sobre la familia, sobre la enseñanza y sobre el mundo espiritual, uno tiene que preguntarse cómo respondemos a eso. ¿Cómo respondemos a eso? Recordemos lo que enseñé en la introducción. Los evangelios son registros históricos, o sea, esto que estamos leyendo no es un mito, es algo que en realidad sucedió, son eventos reales. Entonces, si todo eso es verdad, ¿cómo reaccionamos a eso? Bueno, el pasaje nos presenta dos tipos de reacciones. Ante la autoridad de Jesús, algunos se sorprenden y otros le siguen y le sirven. Las personas de la sinagoga se sorprenden ante la enseñanza de Cristo cuando ven su autoridad, pero el pasaje no nos dice nada de que ellos le hayan seguido o le hayan servido. Por otro lado, vemos que los discípulos sí lo siguieron, porque ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Y si usted ve a la suegra de Pedro, cuando esa mujer fue sanada de su fiebre, ella se levantó ¿a qué? A servir a Jesús y a sus discípulos. Así que en cierto sentido yo veo dos tipos de reacciones ante la autoridad y el poder de Jesús. Veo sorpresa, veo que la gente se sorprende por un lado, pero por otro la gente le sigue y le sirve. Y esa última reacción a la que yo quiero invitarlos. Sigan y sirvan a Cristo. Sigan y sirvan a Cristo. Quizás ustedes piensen, bueno, yo quisiera hacer eso, yo quisiera servir a Jesús, pero no puedo hacerlo. Yo no soy una persona muy conocedora de la Biblia, yo no soy teólogo, yo ni siquiera tengo un cargo o un estatus importante, yo soy una persona común y corriente, no tengo nada especial. Bueno, si algo nos enseña el llamado de los primeros discípulos es que no se requiere ser alguien importante o alguien dotado teológicamente para poder seguir o servir a Jesús. Él llamó a pescadores comunes y corrientes y sanó a una mujer de edad. ¿Y qué hicieron ellos? Le siguieron y le sirvieron. Así que no importa qué tan alto o bajo sea tu estatus o tu intelecto, Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Primera de Corintios 1:27 al 29. Por lo tanto, no importa cuál es tu profesión, si eres ama de casa, si eres profesor, si eres estudiante, tú puedes seguir y servir a Cristo aún desde lo que haces. Sigue a Cristo y sírvele a tu prójimo. Si alguien es digno de ser seguido y servido, ese es Jesús. Él no es un rey cualquiera. Él es el Santo de Dios. Él es el Santo de Dios.
Sumado a esto, yo creo que también es importante tener en cuenta la autoridad que Jesús tiene en la enseñanza. ¿Y qué nos enseña eso? Que Cristo tiene autoridad sobre nuestro intelecto. Cristo tiene autoridad sobre nuestro intelecto. Por lo tanto, debemos tener muchísimo cuidado de creer que un pastor o un teólogo pueden tener autoridad absoluta sobre nuestra manera de pensar. Es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias. No importa qué diga la Biblia. No importa lo que enseñe el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si el pastor lo dice, entonces yo le creo. O también vemos el mismo efecto en la sana doctrina, ¿no? Porque un extremo es en donde una iglesia que no conoce la palabra y sigue solamente al pastor y lo que el pastor dice es como la palabra de Dios, pero también está el otro extremo en la sana doctrina. Si lo dijo tal teólogo, si lo dijo tal predicador, entonces yo lo voy a creer. No he estudiado el tema, no he visto lo que enseña, pero yo le creo. Debemos cuidarnos de eso. Cristo es quien tiene toda la autoridad sobre nuestro intelecto. Es más, los pastores estamos sujetos a la autoridad de Cristo, no estamos por encima de lo que Dios revela en su palabra. Ahora bien, esto no solamente se limita al campo de la enseñanza bíblica o al campo de la enseñanza teológica, la enseñanza de cualquier hombre, la enseñanza de cualquier movimiento ideológico, político, cultural, nunca va a tener la misma autoridad que la enseñanza de Cristo. Y la razón por la cual yo digo esto es porque a veces en nuestra mente colocamos a Cristo y su enseñanza a la par de lo que otros hombres intelectuales y dotados han enseñado. Entonces colocamos las palabras de líderes políticos, de escritores, de psicoanalistas o de ambientalistas a la altura de la Biblia. Y eso es un error. ¿Por qué? Bueno, porque todas las enseñanzas de los hombres más dotados e intelectuales están expuestas a correcciones y errores. No son enseñanzas perfectas o absolutas. Sin embargo, la enseñanza de Cristo es perfecta y absoluta. Su evangelio permanece firme y perfecto, igual que cuando fue predicado hace más de 2000 años. No tiene fallas, no se equivoca. Entonces debemos tener cuidado de mantener a Cristo siempre como la autoridad máxima de nuestro pensamiento, incluso por encima de lo que nosotros podamos creer o pensar. Cristo está por encima de nuestro propio criterio. Él tiene autoridad, él no es como los escribas. Entonces, en resumidas cuentas, sigue a Cristo por su autoridad y poder inigualable. La segunda razón por la que creo que nosotros debemos seguir a Cristo y no seguir a cualquiera es la siguiente. Sigue a Cristo porque Él no usa su autoridad para vanagloria. Sigue a Cristo porque Él no usa su autoridad para vanagloria. Leamos una vez más los versículos 35 al 38. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: «Todos te buscan». Jesús le respondió: «Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido». Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Hay algo muy interesante en estos pasajes. Noten que previamente, en el versículo 28, se nos dijo que la fama de Jesús se extendió por todas partes. Y lo curioso es que justo cuando todas esas personas vienen a buscarlos, Jesús se va.
Versículo 36 al 38. Dice, Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús le respondió, vamos a otro lugar. En vez de esperar el reconocimiento y la fama que lo perseguía, Jesús decide marcharse para continuar con su ministerio. Por lo que vemos aquí, parece que Cristo no está muy interesado en utilizar su autoridad para recibir fama o reconocimiento. Y creo que eso también se hace evidente en las liberaciones de los espíritus inmundos. Note lo que dice el versículo 23 al 25 y el versículo 34. Retrocedamos un poquito, versículo 23 al 25. Dice, en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. ¿No le parece eso curioso? En ambos relatos Jesús silencia a los demonios porque saben quién es él. Eso suena extraño. Si él era el Mesías, el Santo de Dios, ¿por qué no revelarlo? ¿Por qué no hacerse famoso? ¿Por qué no hacerse popular? Mantenerse en el anonimato no suena como una buena idea. ¿Por qué Jesús no se reveló? ¿Por qué no aprovechó su fama y su popularidad? Bueno, muchas cosas se han dicho al respecto. Los teólogos sacan muchas deducciones. Sin embargo, yo creo que el contexto de este pasaje que estamos leyendo nos da una idea de por qué Jesús escapa de la fama o la popularidad. Observe el versículo 45. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Como lo vamos a ver dentro de 8 días en el próximo mensaje, en ese punto Jesús sanó un leproso y le dio una instrucción: no digas a nadie lo que sucedió con este milagro. Pero el leproso divulga el milagro. ¿Y qué pasa? Que la popularidad de Jesús crece tanto que él no puede ejercer su ministerio con facilidad. No podía entrar públicamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares despoblados. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Bueno, que Jesús estaba más preocupado por servir que por ser popular. Él quería utilizar su autoridad y su poder para ayudar a los oprimidos. Él no usaba su autoridad para vanagloria personal. Y una vez más, ¿qué veo yo aquí? El aspecto invertido del reino. No sé si se acuerdan de lo que significa esto. El aspecto invertido del reino. En este mundo, la autoridad y el poder, ¿cómo funcionan? Funcionan para beneficio propio. Piense por un momento en los políticos corruptos de nuestro país. Ellos quieren poder y autoridad, pero no para servir. De pronto ese es su discurso, pero no su verdadera intención. Ellos quieren poder y autoridad para beneficio personal. Y lo mismo sucede con la popularidad o con la fama. Las personas de hoy en día desean ser reconocidas y famosas. Si usted va a un colegio y le pregunta a un salón de clases cuántos de ellos desean ser influencers y cuántos de ellos desean ser youtubers, yo le aseguro que usted va a tener varias manos levantadas. Muchas personas están sedientas de reconocimiento
y están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlo. Prueba de eso es que hace unos días un joven influencer, llamado Jefferson Cosio, se sometió a una cirugía para colocarse implantes mamarios. Se colocó senos para cumplir un reto, para pagar una apuesta. Y lo interesante es que el periódico El Tiempo catalogó esa acción como un absurdo intento de fama. Absurdo intento de fama. Así que yo menciono esto como apenas una muestra de cómo funciona la autoridad, el poder y la fama en nuestra sociedad. Sin embargo, estas cosas, el poder y la autoridad, funcionan de forma distinta en el reino de Dios. Cristo viene y utiliza su autoridad para predicar y liberar. Utiliza su autoridad para sanar y servir, para transformar vidas. Por un tiempo, Él prefirió pasar desapercibido para servir mejor a los perdidos. Dejó su corona y se puso el overol. No estimó el ser igual a Dios y vino a tomar forma de siervo para rescatarnos. No vino para hacerse más popular, vino para servir. Así que si tú quieres seguir a alguien, sigue a Cristo, porque Él no usa su autoridad y su poder para vanagloria. Él no utiliza su autoridad y su poder para decir, miren lo que puedo hacer. Jesús utiliza su poder y su autoridad para restaurar lo que ha sido corrompido por el pecado. Ahora, cuando uno ve tan grande humildad por parte de nuestro Salvador, es difícil ser confrontados, ¿no les parece? Sobre todo cuando nosotros tendemos a buscar el reconocimiento y la autoridad en vez del servicio. Sin embargo, los pasos de Cristo no son como los nuestros. Así que si tú y yo nos consideramos creyentes, si tú y yo nos consideramos seguidores de Jesús, debemos servirlo a Él y a nuestro prójimo. Una vida transformada por Jesús es una vida de servicio. Una vida transformada por Jesús es una vida de servicio. Cuando la suegra de Pedro fue curada de su fiebre, ¿qué hizo? Se levantó para servir a Jesús y a sus discípulos. Bueno, algo similar debe suceder en nosotros. Si Cristo ha transformado nuestras vidas, entonces podemos servirlo a Él y podemos servir a nuestros hermanos en la fe. Y aún aquellos que no son creyentes. Si Cristo nos ha dado libertad de nuestros pecados, nosotros usamos esa libertad no para amarnos a nosotros mismos, no para vivir bajo nuestro propio criterio, sino para ayudar y servir. Gálatas 5, versículo 13, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Cuando somos transformados por el Evangelio y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, nuestras vidas dan un vuelco profundo. En vez de perseguir la fama, perseguimos el servicio. Por lo tanto, si deseamos servir a Dios y a los demás, debemos empezar descansando en el Evangelio de Jesucristo. ¿Quieres servir a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? Descansa en el Evangelio. Porque si no descansas en el Evangelio, luego cuando sirvas y ayudes y de alguna forma pongas tu vida para ayudar a los demás, te vas a fatigar, te vas a cansar. Pero si descansas en el Evangelio, vas a ver la bendición de seguir a un Salvador que no utiliza su autoridad para vanagloria personal. Si Él no lo hizo, tampoco nosotros lo haremos. Amén. Si procuramos ser la máxima autoridad de nuestras propias vidas, o si seguimos a otras personas o ideales creyendo que son la máxima autoridad, al final nos vamos a sentir defraudados y frustrados.
Si vamos a seguir a alguien por su autoridad y poder, sigamos a Cristo, el Santo de Dios. Su autoridad es inigualable y no la ejerce para vanagloria. En Cristo encontramos verdadero poder y verdadera autoridad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. De verdad, Señor, que nos confronta, porque todos los seres humanos, como lo aprendíamos, buscamos ser nuestra propia autoridad o buscamos la autoridad en el lugar equivocado. Pero cuando nos encontramos con alguien que tiene autoridad sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre la enseñanza, sobre el mundo espiritual, ¿cómo no rendirnos ante un poder como ese, sobre todo cuando es tan humilde, tan siervo, tan dispuesto a darse por los demás? Realmente tú eres inigualable, Señor. Ayúdanos a seguir tus pasos. Ayúdanos a seguir tu autoridad con humildad. Ayúdanos a vivir vidas en donde no nos vanagloriemos de lo que somos o de lo que tenemos o de lo que podemos hacer, sino en donde podamos vivir una vida de servicio y gloria para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, espero que este mensaje haya sido de gran bendición para ustedes. A manera de conclusión, espero que estén leyendo el Evangelio de Marcos, o que por lo menos antes de tener las enseñanzas puedan familiarizarse con los textos. Para eso enviamos la programación, para que ustedes puedan leer el pasaje con anterioridad y puedan familiarizarse con él, porque a veces son porciones amplias. Entonces es bueno que se familiaricen con él y que estén meditando en esto a lo largo de la semana. Como se los habíamos dicho, durante algún tiempo no vamos a tener los videos del aterrizaje. Vamos a tener reflexiones, pero no a través de videos. Y nuestros días domingos vamos a tratar de llevarlos en vivo, vía Zoom, ya que pronto, si el Señor lo permite, vamos a tener nuestras reuniones de core group, pero de manera presencial. De hecho, en unos instantes, junto con un hermano de los colaboradores, tenemos una cita con el pastor Álvaro, ay, se me ha olvidado el nombre, donde Álvaro Rivera, se me ha olvidado el apellido. El pastor Álvaro Rivera, quien pastorea una iglesia allí en la localidad de Teusaquillo. Tenemos una reunión con él en unos momentos para hablar acerca de, bueno, cómo sería el tema de nuestras reuniones allí, bajo qué reglas, y muy seguramente en caso de que lleguemos a un acuerdo, o no tendríamos la próxima reunión en Zoom, sino que nos veríamos el próximo domingo en vivo y en directo en la iglesia del pastor Álvaro Rivera. De ser así, les enviaríamos toda la información, la ubicación, y de antemano quiero decirles que sería en horas de la tarde. ¿Por qué? Porque en horas de la mañana el pastor Álvaro oficializa dos reuniones, dos servicios de adoración. Entonces no podríamos reunirnos en horas de la tarde, en horas de la mañana, sino en horas de la tarde. La razón por la cual creemos que es una buena posibilidad es porque el pastor cuenta con muchas herramientas que nos harían muy fácil incluso transmitir el servicio en caso de que alguno de ustedes no pueda asistir. O bueno, también temas de ubicación, temas de sonido, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a tener la reunión con el pastor, estén orando por eso y que sea lo que el Señor quiera. Si el Señor dispone de ese espacio, entonces nos estaríamos reuniendo allí, Dios mediante, el próximo domingo. En caso de que no se llegue a un acuerdo con el pastor Álvaro, o que sea de pronto algo que de manera logística se salga de nuestras manos, entonces nos estaríamos reuniendo por Zoom mientras conseguimos otro lugar, porque la idea es que ya podamos empezar a reunirnos de forma presencial, aprovechando que el pico del coronavirus está más bajo. Por otro lado, como sé que algunos de nosotros vivimos en la localidad de Bosa,
Para movilizarnos, pues ya veremos qué propuestas podemos plantear de manera que podamos movilizarnos juntos, ya sea pagando un mismo servicio de taxi o de lo que sea para movilizarnos de manera que sea mucho más económico y todos podamos movilizarnos con mucha más facilidad. Entonces, eso es como lo que tendría que decirles de anuncios. El próximo miércoles a las 7 de la noche o 7:15 de la noche tendremos nuestro estudio o retomaremos nuestro estudio de los libros de la Biblia. Evidentemente, yo les había dicho que ese estudio iba a ser los jueves. Sin embargo, ahora mismo estoy viviendo en la casa del pastor Víctor y él utiliza el internet los días jueves y se extiende casi hasta las 9 pasaditas. Entonces no podemos hacer uso del internet al mismo tiempo. Por esa razón, yo voy a estar utilizando el servicio los días miércoles, digámoslo así, también de la plataforma de Zoom, que nos la facilita los días miércoles, y de esa manera nos reuniríamos también de forma providencial, es temporal, no es algo general. Si en caso usted le queda muy difícil de pronto los miércoles, no hay problema. Nosotros vamos a grabar las sesiones de estudio para que usted pueda escucharlas y ya nos acomodaremos los días jueves para que usted pueda escuchar y beneficiarse de todo lo que hacemos con respecto a los estudios bíblicos. Y bueno, hermanos, no siendo más, que el Señor les bendiga. Si alguien quiere saludar, si alguien quiere decir algo al respecto, voy a abrir los micrófonos para que puedan comentar lo que quieran o despedirse, ¿vale? El Señor les bendiga.